Buenas tardes, muchachos. Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Antes de comenzar con nuestro tema, pues quiero comentarles que es importante que a más tardar el día de mañana, si les falta contestar su examen, que entremos a Classroom. Eso es lo más importante. Hay que entrar a Classroom, contestar nuestro examen porque el día de mañana se cierra. Nos contestamos nuestro examen. Después de que contestemos el examen, hay que ver qué trabajos nos faltan. Si nos falta el proyecto del collage, pues hay que hacerlo. Ese collage vale 3 puntos. También es importante que nos fijemos cuáles trabajos nos faltan. Miren, en total aquí les voy a poner en el chat la forma en cómo los voy a evaluar. El proyecto de collage, aquí se los voy a anotar en el chat para que lo estén observando. El proyecto vale 3 puntos. El examen vale 2 puntos. Entonces, el examen 2 puntos. Y los trabajos valen 5 puntos. Si se fijan, los trabajos son los que valen más. En total son 15 trabajos, pero si no los han entregado todos o no han hecho ninguno, no se alarmen, solamente hay que entregar 5 trabajos de los que están en Classroom. Ahorita les voy a poner cuál es. 1, la revolución industrial. Ese es el primer trabajo que hay que entregar. Lo hacen y lo suben a Classroom. Después hay que entregar el que se llama Nacimiento de los Estados-Nación. Después inicia la Primera Guerra Mundial. 4, inicia la Segunda Guerra Mundial. Y 5, la Guerra Fría. Entonces, esos son los 5 trabajos que hay que entregar si no has hecho los 15. Ahora, aclaro, si solamente vas a entregar esos 5, el proyecto y tu examen, solo puedes sacar un 8, no puedes sacar más. ¿Por qué? Porque son solamente 5 trabajos lo que vas a entregar. Pero si hiciste tus 15 trabajos más el proyecto, más el examen, entonces eso sí nos da una calificación. Déjenme buscar el igual. Nos da una calificación de 10. ¿Sí? Pero si solamente vas a entregar esos 5, pues la máxima calificación que puedes sacar es un 8. No sé si aquí, si tienen duda, yo voy a estar conectada en la escuela de las 5:40 hasta las 8 voy a estar conectada. Entonces, de 5:40 me pueden buscar hasta las 8 de la noche. Y también les voy a dejar mi número de celular por si tienen alguna duda. Pero por favor, hay que entrar al Classroom, contestar el examen y hacer los trabajos que me hacen falta. A más tardar mañana quiero que entreguen todo eso porque acuérdense que ya se acercan el periodo de calificación. Entonces, por favor, muchachos, no echen en saco roto eso que tienen que entregar, por favor. Es urgente, en calidad de urgente. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema vamos a ver el día de hoy 2 temas. Déjenme mostrarles. Permítanme, a ver. Déjenme compartir la pantalla. Entonces vamos a comenzar con la Segunda Guerra Mundial. Miren, este trabajo, por ejemplo, el de hoy, lo terminan y lo suben al Classroom donde diga se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo suben.
Entonces ya ese ya es un trabajo y ya después nada más les faltaría el de la Guerra Fría, porque se supone que nosotros cuando nos hemos estado viendo ya vimos el nacimiento de los Estados-nación, ya nada más nos quedaba pendiente la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí dice, el aprendizaje esperado analiza el fascismo y su papel impulsor en la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo es, reconoce los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Bueno, vamos a ver cómo se dio esto de la Segunda Guerra Mundial. Miren, la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo. No, perdón, aquí esta es la Guerra Fría. Bueno, vamos a ver cómo inicia la Segunda Guerra Mundial. Miren, la Segunda Guerra Mundial estuvo muy influenciado por el nacimiento del fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es un elemento que es una forma de gobernar por parte de un líder que se llamaba Adolfo Hitler. Entonces, ahorita les voy a mostrar un video para que veamos cómo se desarrolló esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, permítanme, ahorita no se vayan a desconectar porque vamos a regresar con la continuación. Ahorita vamos a ver el video sobre lo que trata esta Segunda Guerra Mundial. Hecho que marcó la historia, por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades, incluso países destruidos, que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero, ¿qué también conocemos la historia? Para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debemos saber qué fue lo que pasó antes. La revolución industrial había llegado. La creación de nuevas máquinas era algo que asombraba a las personas, y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían, aumentando su ambición por querer más. Esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande, y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz. Y así fue. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, hecho importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en dos bandos, uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final, Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania. La crisis que sufrió Alemania fue tan grave que hizo enojar a mucha gente. Entre todas esas personas estaba un joven alemán llamado Adolf Hitler, que estuvo en las filas de la Primera Guerra Mundial. Hitler, enojado por la crisis, decidió unirse a la política, llegando al Partido Nacional Socialista, o mejor conocido por su abreviación, Partido Nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero, que se iba dirigido para pagar los gastos de guerra de la Primera Guerra Mundial, se desvió para mejorar la economía del país y en presupuesto militar. Alemania, ya dirigida por el Partido Nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró, y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya podía invadir otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Esta no puso mucha resistencia, pues mientras Alemania invadía por el oeste, la Unión Soviética invadía por el este. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invadiera otros países, así que inmediatamente después de lo de Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania no iba a estar sola, así que se buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos, y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania invadió los países del norte de Europa, que no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas. Francia ya esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así que como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de evitar esas fortificaciones, rodearon la frontera, pasando por Bélgica y Holanda. Estos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano.
Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto, la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso, atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año, Japón atacó la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra, formando parte de los aliados. La entrada de estas dos superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje. Para 1943, la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania, mientras que del otro lado, Inglaterra, Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia. En abril de 1945, la capital alemana, Berlín, fue tomada por los soviéticos. Hitler, al ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto con su esposa antes de ser capturados. La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos, pero se negaban a rendirse, así que la potencia decidió utilizar su arma secreta. Unos meses después de la derrota de Alemania, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250.000 muertos, incluyendo bajas civiles. Finalmente, Japón vio el poder que Estados Unidos tenía, así que no tuvo de otra más que rendirse, terminando la guerra, pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando. La guerra había terminado. Era motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros. La paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad. Pero no fue así. Bueno, chicos, entonces ya terminamos de ver ese video. Con ese video... Y ahora que acabamos la guerra. Ay, permítanme. Con ese video lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, se meten a Classroom. Aquí les voy a mostrar. Permítanme. Ay, acá está. Permítanme. Se van a meter a Classroom. Déjenme compartir. Se meten a Classroom. Entonces, aquí miren donde dice inicia la Segunda Guerra Mundial. Le dan clic y aquí hay que contestar estas preguntas. Estas preguntas se contestan viendo ese video que vimos, ¿sale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ya estuvimos viendo cómo en ese video nos muestra que el fascismo, es decir, ese sistema de gobierno creado por Adolfo Hitler, le sirvió para querer expandir su poder en Europa, principalmente, muchachos, para expandir su poder en los países que él quería conquistar, ¿verdad? Ese fascismo es una forma de gobierno donde es autoritario, es decir, donde no le da libertad a las personas que gobiernan, y él es el que da la última palabra. Él es el que dice, no, pues así se hacen las cosas aquí, ¿no? Y no hay nadie más que le debata. Entonces, eso es el fascismo, donde él controla todo, ¿verdad? Y bueno, miren, aquí les voy a mostrar una imagen del mapa de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Alemania, miren, y gracias a ese fascismo, acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial Alemania había quedado devastada, pero gracias al fascismo y a la habilidad que tenía Adolfo Hitler, pues Alemania se pudo reponer y miren, era así de grande. Acuérdense que aquí, antes este lugar se llamaba el Sacro Imperio y después cuando se formó un Estado-nación se llamaba el Imperio Alemán.
Entonces, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues era Alemania, comandada por Adolfo Hitler. Entonces, Alemania en 1945 se sentía tan fuerte que empieza a conquistar todos estos territorios, principalmente a Polonia. Entonces, como consecuencia, cuando ven los otros países, los otros estados-nación, que los alemanes están extendiendo su territorio hacia Polonia, ellos se intervienen. Entonces, intervienen para defender a los polacos. Y así es como se inicia la Segunda Guerra Mundial en 1934. Entonces, eso sería como inicia. Y bueno, pues ya todos sabemos, ¿verdad? Que finalmente, otra vez, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, otra vez, vuelve a perder Alemania, lamentablemente, ¿verdad? Ya vimos ahí cómo se suicida, perdón, Adolfo Hitler, ¿verdad? Bueno, entonces, perdón, tuve un error. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 y concluye en 1945 con el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, entonces, pero ¿saben qué? Ahí no termina la cosa. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero aparece una nueva guerra. Y esta guerra se le conoce como la Guerra Fría. Entonces, esta Guerra Fría fue un enfrentamiento que tiene el bloque occidental, es decir, Estados Unidos, contra el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Entonces, de eso se trata la Guerra Fría, el enfrentamiento que va a tener tanto los rusos con los estadounidenses, muchachos. Y pues inicia después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, inicia esa Guerra Fría y pues el objetivo de la Guerra Fría es más que nada encontrar simpatizantes que se hagan a favor de Estados Unidos, es decir, que se hagan a favor del capitalismo, o encontrar simpatizantes que se hagan a favor del socialismo. Ese es el objetivo de la Guerra Fría, muchachos. Y pues bueno, van a pasar muchos años para que termine. Hasta 1989 es cuando termina esta guerra. Entonces, miren, les decía, todos los azules son los que representan a los estados capitalistas, es decir, a los Estados Unidos. Entonces, todos estos se hicieron amigos de Estados Unidos y los rojos son los que se hacen amigos de Rusia. Y eso se trata la Guerra Fría, ir buscando simpatizantes tanto del capitalismo como del comunismo. Entonces, así se queda dividido el mundo. Aquí ya había desaparecido Alemania imperial, el imperio alemán. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, así queda Polonia, miren. Se independiza de los alemanes, que siempre los habían estado así como hostigando. Pero eso no solamente ocurrió aquí en esta parte de Europa, sino en todo el mundo. En todo el mundo estos dos líderes estuvieron buscando amigos. Si se fijan, toda América se volvió amiga de Estados Unidos, excepto Cuba y Chile. Estos países, Venezuela también, se hicieron al comunismo, pero si se fijan, la mayor parte de América son aliados del capitalismo, es decir, de Estados Unidos. Y la URSS pues es todo su territorio, algunos países vecinos y estos también, estos países, algunos asiáticos, las Coreas, algunos que están en el continente africano, algunos países también se hicieron comunistas, ¿verdad? Bueno, estos son, lo que pasa es que saben que muchachos, estos países para defenderse hicieron como pactos, como contratos. Entonces, por ejemplo, el bloque capitalista, el que comandaba Estados Unidos, hizo un acuerdo, un grupito que se llamaba la OTAN, y la OTAN era un organismo, era un organismo que se encargaba de defender
a los países del ataque de los comunistas. Para eso servía la OTAN. Y entonces, a su vez, los países comunistas, comandados por la URSS, hicieron también un organismo que los defendiera de los capitalistas, y ellos se llamaban el Pacto de Varsovia. Entonces, todos estos, miren, los oscuritos, los azules oscuritos, eran los que formaban parte de la OTAN. Y los de azul más clarito eran solamente sus aliados, pero no dependían del pacto de la OTAN. Y acá, los que están de rojo eran los que pertenecían al pacto de Varsovia, y los rositas nada más eran sus aliados, pero no estaban así tan involucrados con ellos. Bueno, entonces les digo, pues estos eran los bloques. Acá en Europa, por ejemplo, los más azulitos eran los de la OTAN, los que formaban parte de ese organismo que se iba a defender si Rusia los atacaba. Y el pacto de Varsovia eran estos rojos, miren. Bueno. Entonces, así estaba dividido el mundo, ¿verdad? Ahora veamos este video. ¿Por qué se llama o por qué se dio la Guerra Fría? Veamos. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron siempre una relación tensa. Los estadounidenses fueron cautelosos con el comunismo soviético y se preocuparon por la tendencia expansionista de Joseph Stalin. En la Unión Soviética, la tensión aumentó por el destrato político de Estados Unidos y su ingreso tardío a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la contienda terminó, la oposición entre dos modelos sociales, políticos y económicos enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en una guerra indirecta que saltó a la historia como la Guerra Fría. La tensión política dio paso a una inédita acumulación de armas e inició una carrera armamentista entre soviéticos y estadounidenses. En 1949, tras probar su propia bomba atómica, la Unión Soviética respondió al anuncio estadounidense de construir una superbomba de hidrógeno con un plan idéntico. La amenaza de aniquilación nuclear tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense, que construyó refugios antiaéreos y practicó simulacros de ataque. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industria del cine horrorizó a los espectadores con un aluvión de películas basadas en la devastación nuclear y las criaturas mutantes. La exploración espacial ofreció un nuevo escenario para la dramática competencia entre soviéticos y estadounidenses. El 4 de octubre de 1957, un misil balístico intercontinental soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto hecho por el hombre que orbitó la Tierra. En 1958, con el lanzamiento de su propio satélite, Estados Unidos ingresó formalmente a la denominada carrera espacial, que coronó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. A partir de 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trajo la Guerra Fría a casa. Miles de empleados federales fueron investigados, despedidos o incluso procesados a medida que la histeria anticomunista se extendía por la década de 1950. En el plano cultural, soviéticos y estadounidenses utilizaron el cine y la televisión como principal vehículo propagandístico para imponer sus ideas y desacreditar al adversario.
En Estados Unidos, la lucha contra la subversión interna reflejó una creciente preocupación por la amenaza soviética en el exterior. En junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte, respaldado por los soviéticos, invadió a su vecino del sur, respaldado por Estados Unidos, que intervino militarmente. Siguieron otras disputas internacionales, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 y la crisis de los misiles de Cuba del año siguiente. Durante los años siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibió la fabricación de misiles nucleares y redujo la amenaza de una guerra nuclear. Sin embargo, la denominada Doctrina Reagan, que brindó ayuda financiera y militar a gobiernos e insurgencias anticomunistas del mundo, recalentó las relaciones diplomáticas. Mientras Reagan luchaba contra el comunismo en Centroamérica, la Unión Soviética se desintegraba al ritmo de una profunda crisis económica y política. En 1985, el primer ministro Gorbachov redefinió la relación soviética con el mundo mediante las reformas Glasnost, de apertura política, y Perestroika, de apertura económica. Hacia 1989, todos los demás estados comunistas de la región reemplazaron su gobierno por uno no comunista, y la influencia soviética en Europa del Este se derrumbó. En noviembre de ese año, también fue derrumbado el emblemático Muro de Berlín, acaso el símbolo más visible de la Guerra Fría. En 1991, con la extinción de la Unión Soviética, la Guerra Fría terminó y la solapada victoria de Estados Unidos representó el triunfo definitivo del capitalismo. Bueno, entonces ya que terminamos de ver este video, si se fijan, pues esto fue la Guerra Fría, ese enfrentamiento que entre esas dos potencias, lo que fue Rusia y Estados Unidos. Y pues bueno, termina con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información del video? Bueno, pues déjenme compartir para indicarles. Vamos a entrar a nuestro Classroom y entonces vamos a darle clic a donde dice la Guerra Fría. Y ahí nos dice que a continuación observemos el video, y vamos a hacer un dibujo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a ver el video. Ahí es otro video, pero toca el mismo tema de la Guerra Fría. Entonces, o incluso con el video que ahorita vimos en la clase. Entonces, ya que vimos el video, vamos a realizar un dibujo. Y ya que terminemos, lo subimos permítanme. Entonces, les decía, de eso se trata, ¿verdad? De subir un dibujito de la Guerra Fría. Entonces, y pues ya que tenemos todos esos elementos, ya podemos juntar nuestros puntajes para que tengamos una buena calificación. Entonces, por favor, muchachos, les encargo muy, de manera muy atenta, que suban esos trabajos, hagan su examen, hagan su proyecto. El proyecto es un collage donde van a integrar, un collage, ya saben, hay que meter todos los temas.
serían estos 5 temas de la revolución industrial, nacimiento de los Estados-nación, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. De eso se trata el collage. Entonces, por favor, el collage lo pueden hacer digital o lo pueden hacer en una hoja de cartulina, cualquiera de esas dos, por favor. Entonces, pues ahí les encargo, muchachos, y cualquier cosa, pues me pueden mandar un WhatsApp a mi celular. Bueno, entonces eso sería todo el día de hoy y pues gracias por su atención. Hasta luego.